Julio Sánchez Cristo Oficial. Y llegó la hora de hablar por primera vez con uno de los máximos jefes del cartel de Medellín. Nunca, después de su detención, había contado lo que vamos a escuchar. Había tenido algunas entrevistas, inclusive con nosotros, pero después del juicio él estaba muy limitado. Después de 33 años y de los que lleva de libertad, se ha animado a contar su historia aquí en la W y en un libro que en este momento es el bestseller en Colombia. Nos están confirmando desde Random House, el sello Penguin, Ana, para que esté pendiente que el libro ya entra a los Estados Unidos ante la gran demanda que tiene. En segundos estaremos con el autor, Carlos Leder, El cartel de Medellín, Vida y Muerte. Señor Carlos Leder, gracias por atendernos y aceptar comentar su libro. Buenos días, buena tarde para usted. Doctor Julio, muy buenos días. Aquí desde Frankfurt, Alemania. Amanecimos hoy tapados de nieve, el invierno. Colombia, el país más afortunado del planeta, que está en el Ecuador, no le cae invierno. Un abrazo grandísimo. Escuché a mi abogada y a su persona referirse al libro que hoy lanzo y usted me da la oportunidad de hacerlo en su plataforma a nivel global. Adelante. Señor Leder, yo quiero comenzar con una parte que no entiendo de su vida. Nada justifica los crímenes que usted y sus compinches cometieron para entonces, pero otras personas, socias suyas en el delito, no tuvieron la oportunidad que usted tuvo. Eran personas que comenzaron, que nacieron en la calle, que crecieron en la calle, que robaron en la calle. Pero usted no creció en la calle. Usted creció en una casa buena, con un padre bueno, con una formación alemana, exitoso, con una madre buena que lo llenó a usted de amor. Y usted tenía un buen colegio, y usted tenía una buena expectativa de vida, tenía una casa, un hogar normal, pero decente. Es decir, lo que no tenían otros delincuentes de la época. ¿Por qué razón, teniendo usted esa oportunidad, usted a los 14 años piensa que el mundo era mejor delinquiendo? Julio, su pregunta es sabia y para mí continúa siendo un enigma. Las decisiones que tomé, las ambiciones que tenía, las urgencias que me llamaba en mi razonamiento a realizar. Estamos hablando de una Colombia también de hace muchos años donde en realidad no gozamos de la modernidad de gobiernos que tenemos hoy día, de la modernidad de administradores, leyes. Era una Colombia mucho más rústica, política, judicial y criminalmente. No hago excusas y esa es mi respuesta. Para mí continúa siendo un enigma cómo me incorporé ya a los 18 años de edad a comprar y vender pues carros robados en Estados Unidos. Eso es un enigma. Pero permítame agregarle que el fenómeno de la debilidad humana por intoxicarse el cerebro data de milenios. No es algo exclusivo de cierto sector criminal de la República de Colombia. Adelante. No, señor Leder, parecería que hay un común denominador. Si usted mira el mundo de los traquetos, como se les dice popularmente, de la gente joven que quiere el dinero fácil, siempre están rodeados por lo mismo que lo rodeó a usted.
la moto, el carro de lujo, la mujer bonita, la finca, el yate, en el caso suyo un helicóptero, un avión, eso termina permeando inclusive a las personas que estuvieron bien educadas, o como en el caso suyo, que tuvo la oportunidad de estar bien educado. ¿La plata fácil es una enfermedad? Eh, y recuerda a Papini, que decía, el dinero es el estiércol del demonio, pero también bendito, digo yo, bendito sea el dinero, porque el carro sin echarle gasolina no camina. Tenemos ciertas peculiaridades en nuestra patria y es el asunto del dólar. El dólar de por sí, cuando yo crecí, era la moneda más poderosa del mundo y en cierta forma hoy es, excepto pues el euro tiene un poco más de valor, pero en Colombia inclusive el mandatario, el mismo expresidente Alfonso López Miquelsen, repetía, exportar o morir. Es decir, los cafeteros de Colombia, y me quito el sombrero ante ellos, fueron los primeros en lograr traer dólares a Colombia para tecnificar a Colombia, para pues, las necesidades urgentes. Interesante, coincide que en Argentina el nuevo presidente va a dolarizar la moneda de Argentina de punta a punta. Pero no me voy a extender en filosofías ni conceptos, pero el factor es mi razón por la cual yo continué sumergiéndome en el contrabando o tráfico, narcotráfico de cocaína. Esa razón mayormente fue una amalgama de situaciones que se presentaban y, lógico, la falta de moral en mi corazón, que no tenía la fuerza de voluntad que tenían la mayoría de los colombianos de salir a trabajar honestamente todos los días. Sí, yo fui un bandido. Yes. Adelante. Esa falla moral que había en su corazón, usted la trató de compensar, si vamos a lo largo de todo el libro, en algunos momentos con su espiritualidad. Usted cita mucho al arcángel San Gabriel. Pero estos días que hemos estado hablando del libro, preparando esta entrevista, me llama la atención que usted pues se ha aferrado muchísimo eh, a su religión. No solamente ayer, por decir algo, pues usted me compartió la misa, me habló del sermón que había pasado ayer en la misa. Y así todos los domingos, usted ha tratado de seguir abrazado a su religión. ¿Usted cree que esa falla, ese faltante moral que había en su corazón, lo podría o por qué no lo pudo resolver su espiritualidad? Eh, en cierta forma, de joven, uno se aferra a ciertas creencias o ciertos dogmas o ciertas lecturas o ciertos ejemplos que uno ve y prefiere esas cosas tan metálicas, tan inmediatas, a desarrollar la espiritualidad. Julio, yo desarrollé mi espiritualidad a los golpes que me dio la vida. Yo la desarrollé más que todo encontrándome en las profundidades de los abismos más tenaces que un hombre colombiano puede encontrar. Tanto en las persecuciones que me hizo el gobierno, que todos los días prácticamente yo no sabía si era mi último día, o ya sea en las prisiones, las varias prisiones de máxima seguridad que estuve en los Estados Unidos. La espiritualidad es el recurso maravilloso que mi razonar y mi conciencia absorbieron
y me dio la fuerza, una de las principales fuerzas para perseverar y salir adelante. Vemos a la Virgen María que siempre está rodeada de ángeles. Bueno, yo diría que sí. Somos el único planeta habitado del espacio. Si la Virgen María y Dios Creador va a enviar a sus ángeles a alguna parte, es aquí a la Tierra. Sí, afortunadamente, los conquistadores y la Iglesia Católica que llegaron a Sudamérica eran católicos, y yo venero y me refuerzo y me he salvado creyendo en mi religión y en mi fe. Quiero ir al comienzo de la historia. Usted comienza a delinquir. Delinquir es delinquir en cualquier grado, pero usted Sí, comienza con algo exacto. que podríamos decir es menor al lado de lo que le esperaba la vida. Es ese mercado de carros en Estados Unidos que es muy popular y que usted no se inventó. Ese negocio usted no se lo inventó. Ese era un negocio del que muchas personas hacían su agosto. Los carros robados, Exacto. después revenderlos por partes, en fin. Y ahí usted la pierde. Va a la cárcel, regresa a Colombia. Y en Colombia usted conoce a don Arturo, conoce al Gago, que yo creo que eran delincuentes de un nivel menor. Su aventura con Bolivia es ir personalmente a traer 1 kilo. Entre otras, su primer kilo se lo roban. Ir a atravesarse 3 países para traer 1 kilo a Colombia. Imagínese la ambición que habitaba en su mente. Pero luego usted terminó relacionado con Escobar, con el mexicano, con Gustavo, con Correa, con los Ochoa, bueno, con la pesada de Medellín. Pero ese contacto suyo con ese Gago y con ese don Arturo, que son los que primero lo llevan a traer ese kilo y ese otro kilo y ese siguiente kilo. Ya cuando usted está bajo tierra en Illinois, haciendo un inventario de su vida, para usted fue más grave haber conocido a esos dos, al Gago y a don Arturo, o haber conocido a Pablo Escobar. Todos ellos han jugado un papel extraordinario en mi formación criminal. Eh, es un efecto gradual, y me envicié a ganar dinero, no fácil porque es complicado, pero a ganar el dinero en una forma que en Colombia comenzó a surgir. Y cada uno de nosotros, en el cartel que eventualmente se formó, era el jefe de su propia organización criminal, que conllevó a que yo descubriera un método de exportar la cocaína a los Estados Unidos, a lo Federal Express. Salía hoy, allá estaba mañana, pasado mañana. Entonces, en Sudamérica, que el precio era mínimo comparado al precio de Estados Unidos, y vuelvo y repito, la voracidad de esa época por comprar y comer y oler y intoxicar el cerebro con cocaína, se disparó. Pagaban unas inmensas cantidades de dinero por 1 kilo. Entonces se volvió, con estos otros socios en transporte y en el crimen, se volvió una organización. Y la amalgama, la formación, la consolidación fue por primera vez nosotros, en realidad campesinos superados solamente, criminales, sí, pero no teníamos universidad. Resulta que el alto gobierno decidió expulsarnos
del país. Eso fue lo que formó lo que hoy se conoce el cartel de Medellín. Y yo, después de sobrevivir todas esas penurias, dichas y desdichas, decidí, ya en mi libertad, escribir mi biografía, escribir mi libro, escribir mi historia, escribir mis vivencias, para compartirlas con mis compatriotas, para que no sean tentados en el futuro y en el presente por el dinero fácil del narcotráfico. Eviten contagiarse, porque ya los sistemas de justicia son tan avanzados que todo el que se involucre termina en la cárcel, perdiendo su familia, perdiendo su fortuna, o también muerto por las mismas mafias del narcotráfico. Adelante. Señor Leder, este inicio del relato suyo al que hace referencia Julio con el Gago y don Arturo termina después de un viaje suyo hasta Bolivia y regreso, y luego lo mandan a Estados Unidos, lo detienen y vuelve a Colombia, y usted vuelve a la casa de sus padres. Y uno se pregunta, ¿qué le dijo el ingeniero Leder, su papá, cuando se enteró de eso? ¿O él sabía desde antes que usted ya estaba haciendo negocios, transportando cocaína de un lado a otro? ¿Qué le decían en su casa? ¿Qué le decía el alemán que era su papá? Sí, doctor Julio, mira. Cuando yo regresé, yo fui capturado en Estados Unidos cuando tenía 20, 21 años, bajo los cargos de posesión de 300 libras de marihuana y unos cargos de carros robados, conspiración de carros robados de una ganga de carros robados. Entonces, ¿qué pasó? Yo no conocía la cocaína. Entonces, ¿qué aconteció? Recibí 2 años de prisión, regresé a casa. Mi padre sí se enteró durante esos 2 años, porque yo le escribía de que yo estaba preso. Aquí en nuestra Alemania, el crimen para ser pues una potencia mundial es mínimo. Y aquí en realidad no hay gangas callejeras ni siquiera, porque el sistema no nos permite, o la gente no tiene esa inclinación. Entonces, para él y la cultura de él, la cultura germana, en su techo no puede albergar a nadie que ha estado preso. Cuando yo le dije, sí, papá, me voy a quedar aquí unos días en la casa y después pienso ir a Medellín, me dijo, no, aquí en la casa mía yo no lo puedo recibir. Mi cultura no me permite darle albergue a ningún criminal, a ningún convicto. Esa fue la respuesta de mi papá. ¿Y usted no pensó ahí enderezar el camino? En ese momento, y ya aquí sentado en este sillón con mis 74 años en las espaldas, yo ignoré la actitud, los consejos de mi padre, y entre unos dichos muy específicos que él decía, especialmente para mí, me decía, Carlos, nunca olvides que hay más cadenas que perros bravos. Más cadenas que perros bravos. Entonces, sí, papá, listo. En realidad yo era, cuando regresé, recuerdo, yo me sentía manchado, marginado, exconvicto, tachado, señalado. Y opté por irme para Medellín. Y allí comenzó todo el episodio de la exportación
de cocaína. Eran muy permisivas las autoridades en esa época con quienes se dedicaban al narcotráfico, porque usted terminó montando un concesionario de carros de lujo ahí en el Poblado, cerca del Centro Comercial San Diego, como relata en el libro, y eran pues unos flujos de dinero gigantescos, con unos carros además de muy alta gama. ¿Las autoridades miraban a otro lado o ya sabían ustedes a qué se dedicaban y no les importaba? Julio, y lógico, tú, y muy ilustre audiencia, mis compatriotas, existió un surgimiento de la llegada del dólar por las exportaciones de coca. Pero no había transporte fijo o tecnificado de Colombia a Estados Unidos. Es natural de que esa demanda y la gula por el dinero y la necesidad de revender el producto a más alta tarifa nos impulsó a muchos a comenzar a tratar de exportar coca a los Estados Unidos y por ello fue que eventualmente pagué 33 años de prisión día por día en los Estados Unidos. Y un factor es que yo reconozco ciertamente que escogí la profesión equivocada, porque tuve muchas oportunidades de simplemente ser un ciudadano más, o un profesional, o un arquitecto, un ingeniero. Y permíteme agregar, más del 85% de los hombres y mujeres de Colombia llevamos nuestra sangre España, la sangre española, la sangre europea, la sangre del conquistador, la sangre del intrépido, de buscando alternativas. No necesariamente la sangre o las tendencias de quebrantar las leyes, sino de expandernos, de expander. Y yo, honestamente, sin presumir, he aprovechado ese atávico europeísmo que nos invade la mente y el sentido como una guía para actuar cada vez más civilizadamente. Y llevo casi 4 años ya de libertad en Alemania. Hice mis tareas y afortunadamente pues vivo inmensamente tranquilo ahora y le aseguro a su persona, a mi familia y a los compatriotas de que estos 4 años sin crimen, sin delitos, sin ser perseguido, han sido los 4 años más felices de mi vida. Adelante. En los Estados Unidos, los capos del narcotráfico de allá son igualmente perseguidos que los colombianos que llevan narcóticos hacia ese país, o son más laxos, o ellos sí tienen el poder de corromper a las autoridades de los Estados Unidos. Julio, yo de eso sé bastante porque precisamente estuve en las entrañas del imperio, como entre comillas. Estados Unidos afortunadamente tiene uno de los sistemas de justicia más correctos y balanceados del mundo democrático, del mundo moderno. Por ejemplo, yo estuve allá 33 años y nunca un
guardia de prisiones o el jefe de la prisión, o siendo yo tan notorio como era, nunca me ofendió, ni me abusó, ni me maltrató. Existe inclusive una ley en Estados Unidos firmada por el expresidente Donald Trump, en que un preso que salga de la cárcel de Estados Unidos cuando solicite empleo ya no tiene que poner que estuvo preso, porque cuando pone que estuvo preso, pues no le dan el empleo, y sin empleo vuelve y peca. Entonces, estamos hablando de una democracia sumamente efectiva, y en lo jurídico yo tuve un tratamiento un poco diferente, exacto, porque yo soy un hombre del tercer mundo y estaban en las cortes del primer mundo, y por ejemplo el hecho específico, alarmante en este momento, pero no en esa época, de que mientras estoy yo en mi juicio jurídico, hay 12 jurados que son los que me juzgan, y el juicio duró 7 meses de presentar evidencias contra mí. Yo, en realidad, había introducido a Estados Unidos más de 50 toneladas de cocaína. Había, etcétera. Es decir, yo hice lo que tenía que hacer como miembro del cartel y como traficante. Traté de ser el mejor de los traficantes. Esa era mi obligación. Como el sargento quiere ser el mejor sargento, quizá es un poco distorsionante expresarse así, pero ese era mi sentimiento en esa época. Si yo hago algo, lo voy a hacer lo mejor posible. De todas maneras, la historia es de que la esposa del presidente Ronald Reagan, la primera dama de los Estados Unidos, vino a la ciudad Jacksonville, donde yo estaba en juicio, precisamente cuando los 12 jurados que me van a encontrar culpable o no están deliberando. Ya les han entregado el caso, ellos están analizando si yo soy culpable o no. Pues la señora primera dama de los Estados Unidos montó su carpa a 2 cuadras de la corte en la plaza principal y lanzó la campaña Diga no a las drogas, que es una campaña muy noble para prevenir que los niños usen droga. Y en ese escenario de cosas yo fui encontrado culpable. Y no voy a tachar a la prensa ni culparla, yo era el más culpable de todos. Pero los medios de prensa, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, dijeron, wait a minute, esto no se puede, ¿cómo va a llegar la primera dama de la nación a hacer campaña contra las drogas a 2 cuadras donde están juzgando, pero estaban juzgando era un colombiano? Y por eso el juez me sentenció a cadena perpetua más 135 años el 20 de julio. Adelante. Señor Lever, trasladémonos ahora a su paso por las Bahamas, porque en esta constante búsqueda que usted menciona de ser el mejor narcotraficante, pues usted empezó a buscar nuevas rutas para poder introducir la cocaína a los Estados Unidos y establecer su propio Hong Kong, como usted lo menciona en el libro. Usted incluso llega a firmar un acuerdo de garantías de protección con el primer ministro de Bahamas, pero pues esto no le alcanza siendo suficiente porque años después tiene que irse del país. ¿Usted reconoce algún error en la caída suya en Bahamas, en la isla Norman, o cree usted que todo esto terminó pasando fue por el mismo crecimiento del negocio? El expansionismo que utiliza la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, llegó a las Bahamas y ellos también coordinaron tratados legítimos, ¿sí?, con el gobierno de las Bahamas, que eventualmente les entregó a la DEA el control y el derecho
de supervisar, viajar, aterrizar, utilizar barcos por todas las aguas de las Bahamas, que antes no era así. Ya con esa amenaza, yo opté por comenzar a movilizarme constantemente en el mar y, lógico, en la que yo había adquirido, establecieron una estación de policía y eventualmente un registro. Pero ese sentimiento de que cómo las organizaciones criminales funcionan, eso es un estándar. Uno en cada gobierno, sea en Colombia, en Perú, en Chile, en las Bahamas, uno trata de comprar la mayor protección posible. Yo pues no voy a hablar mucho de eso, yo lo digo en el libro. Por eso es muy claro de que en la prisión una de las formas de hacer pasar los días más rápido es el de leer libros. O sea que, preso, léete tus libros. Para la policía de Colombia, combatir el narcotráfico, todas las instrucciones que ellos tienen son muy interesantes, pero les digo, léanse los libros sobre droga para que se aleccionen cómo combatirla, cómo evitarla y enseñarle a las nuevas generaciones no utilizarla. Compatriota, el chofer me dice que tenemos 8 minutos más de tiempo. Bueno, entonces vámonos rápidamente al tema de Cuba. Usted en su libro cuenta sobre la historia de la operación de narcotráfico que se montó en esa isla con participación del régimen cubano e incluso hace referencia a un encuentro con Raúl Castro. Quiero preguntarle concretamente, ¿cuál fue la participación de los hermanos Castro en esa operación? Le afirmo y recuerdo de que yo fui invitado a Cuba por el gobierno de Cuba. No voy a especular al decir que sin el permiso de los dictadores yo hubiese podido ingresar a Cuba en mi propio avión. Cuba es un país donde hasta este momento, por los últimos 60 años, ningún ciudadano puede tener un bote, una lancha, un salvavidas, etcétera, para meterse al mar de Cuba. Es delito preso la persona que construyó un barco, un bote, una chalupa. Entonces, matemáticamente, sin el permiso, sin la venia de Fidel Castro mismo, yo no hubiera podido ingresar allá. Segundo, por eso Pablo me dio instrucción y dijo, no, usted tiene que presentarle a Castro, al mero, si no, no podemos hacer negocios con ellos. Y así sucedió. Lo que pasa es que eventualmente yo me retiré de eso, pero Pablo continuó con esa línea, con esa ruta, y mayormente era controlada en casi toda su totalidad por los hermanos Castro. Pero le digo hoy, sin jugar a ser adivino, que de no haber existido la putrefacta dictadura castrocomunista de Cuba, La Habana sería hoy como Río de Janeiro, como la bella ciudad de Cartagena, como la bella ciudad de Panamá. Es inconcebible que en estos momentos donde el descubrimiento de la cibernética y el desarrollo de la cibernética por estos genios de Microsoft y de Twitter y de Google, que gracias a ellos, pues en realidad yo pude escribir mi libro, porque
porque he utilizado los computadores y he utilizado todos esos sistemas que me permitieron escribir 1 o 2 páginas diarias, porque el libro tiene 400 páginas. Entonces, eso es lo que yo tengo que decir de Cuba. El resto, léanselo, está muy específico en el libro. Pero, mire, concretamente usted en el libro dice que usted compró el gobierno de las Bahamas, que usted era el encargado de conquistar esa ruta que fue la más exitosa. Pero la pregunta para respuesta de sí o no, ¿usted sobornó al gobierno cubano? Yo contraté con el gobierno cubano, autorizado por Pablo y por Gustavo, el primo de Pablo, contraté abrir Cuba para traspasar la cocaína hacia las Bahamas, no hacia Estados Unidos, hacia las Bahamas. Después vi que con ese sistema no se podía negociar. Entonces me retiré y le entregué eso a Gustavo Gaviria y a Pablo. Ya después me extraditaron y después, años después, me enteré de que Pablo había hecho enormes negocios con la dictadura cubana, sobornándola, ¿no? Gratis no era. Y lo cual terminó en una catástrofe, porque Cuba, ellos no sabían traficar y comenzaron a traficar directamente la cocaína en lanchas de Varadero a la costa de la Florida. El sistema de seguridad de las fronteras y naval de Estados Unidos tenían todo eso monitorizado. El resto, pues, está impreso en el libro. Julio, me encanta muchísimo y que me haya dado esta oportunidad y este podio para lanzar, promover el libro, y tengo la esperanza de que quede la lección para aquellos que en una u otra forma quieran ganar dinero fácil. El dinero fácil sale caro. Yo lo felicito a usted por sus 40 años de tan loable y constructiva labor como paladín de ideas y la libertad de expresión. En Colombia la libertad de prensa tiene que ser sagrada y tiene que ser protegida y tiene que ser estimulada, y usted lleva una de las principales banderas de la libertad de expresión. Así que yo lo saludo expresivamente a usted, agradecido y admirado, lo mismo a toda su audiencia, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Yes. Señor Leder, a usted lo entrega Pablo Escobar. Lo entrega Pablo Escobar porque, según usted, él mismo se dedicó a acabar con el cartel de Medellín y a liquidar a sus socios. Pero hay quienes dicen que a usted lo entregó porque usted se estaba volviendo un personaje muy incómodo. Inclusive que en ese delirio de persecución que usted tenía, terminó matando a un pistolero de él. ¿Qué hay de cierto en eso? Es bastante extenso, pero la realidad fue que el que estaba fuera de control era Pablo mismo, no Carlos Leder. Pablo tenía inmenso poder, tanto político, porque manejaba la policía de Medellín, tanto político porque tenía a los hermanos Londoño White protegiendo y sobornando a los jefes en Bogotá de policía, etcétera, para que no molestaran en Medellín. Y yo le agradezco muchísimo, y todos los que participamos en ello, a los Londoño White, porque protegieron al cartel por muchos años y en Medellín no habían allanamientos.
period. Pero entro en muchos detalles y muy específicos y muy exactos en el libro. Yo soy muy claro, muy específico en lo que recordé. Me demoré casi 16 meses escribiendo el libro. Como le comentaba, que mi táctica, con humildad lo digo, pero también con orgullo, fue escribir un par de páginas al día. Había días que no podía escribir y al otro día escribía 3 y después corregía y gracias en realidad, repito, a Microsoft y Google y todos estos nuevos sistemas cibernéticos, fui capaz en mi rehabilitación, en mi contrición de haber hecho lo que hice mal en la vida, de contar mi historia y contar mi experiencia y decir que el narcotráfico tiene 2 garantías: o termina uno en la morgue o termina en la cárcel para siempre. Señor Leder, los políticos colombianos, usted habla del Partido Liberal en su libro, usted habla de una vaca de $800,000. El candidato en una entrevista a Enrique Santos dijo que solo habían recibido en Medellín, a través de la tesorería del partido en Antioquia, 24 millones de pesos. ¿Usted cómo puede probar que son $800,000 y no 24? Julio, finalmente, porque el chofer ya me está llamando, que nos vamos, pero y sin interrumpirle en absoluto, ya el post-mortem que quieran expresar algunos políticos eso. Ahora, yo sé que nosotros le entregamos ese dinero a la campaña, a los hermanos London White. ¿Cuánto dinero los hermanos le entregaron a la campaña o al candidato? Eso ya es cuestión de ellos. Hay que tener en cuenta siempre de que sea lo que sea, sean las mafias que sean o las organizaciones criminales que sean, la economía subterránea está en todos los países, no es exclusividad de Colombia. La economía subterránea, que son dinero sucio, dinero criminal, siempre da donaciones en muchísimas partes y yo prefiero que un candidato reciba dinero de un colombiano, provenga a que reciba de una embajada extranjera. Julio, con todo el respeto y todo el agradecimiento, debo irme para un compromiso que tengo. Usted y yo conversamos anteriormente. Espero de que mi pronunciamiento sea efectivo en los oídos, especialmente de los jóvenes, que son a veces muy ilusos, como cuando el M-19 le dio por secuestrar a los narcos, que creyeron que el gato se podía comer al perro. Eso no ocurre. Así que le digo a los muchachos hoy día, no se involucren en el tráfico y venta de narcóticos. Bueno, Julio, con eso le agradezco infinitamente y por el resto mis plegables. Le tengo una última pregunta. Usted habla de la reunión de Panamá, en donde se iba a hacer un acuerdo con el Estado colombiano y los narcotraficantes. Esa reunión para usted no tenía ni pies ni cabeza porque el documento Pablo Escobar nunca lo iba a avalar ni a aprobar. Pero yo quedé con una inquietud. ¿Usted estuvo en esa reunión? Julio, soy muy específico en el libro. Yo nunca viajé a Panamá después del asesinato de el ministro de Justicia, Lara Bonilla, cometido por Pablo, individualmente por Pablo. Yo nunca volví a Panamá. Hay especulaciones de que yo fui a Panamá. Absolutamente, yo no estaba en Panamá. Yo estaba en Nicaragua y yo no tengo absolutamente nada que ver
con la propuesta. La propuesta la hizo Santiago Londoño White, pues la escribió, ¿no? De boca de Pablo. Pablo después se refugió en Nicaragua. Bueno, Julio, el resto está en el libro específica y claramente, y agradezco la oportunidad de manifestarme y lo felicito nuevamente por sus 40 años de tan constructiva labor como paladín de ideas y la libertad de expresión. Felicidades. Carlos Leder, Vida y muerte del cartel de Medellín. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.